Muy buenas noches. Cantabria desde la Solana recoge hoy, aquí en este programa, en primer lugar, una efeméride que es el 50 aniversario de la Peña Bolística de Río Tuerto y, en paralelo, la publicación de un libro, este que tengo yo en la mano, este libro, que se titula 50 años de Peña Bolística Río Tuerto, una historia que contar. Y este libro ha sido escrito por Juan Francisco Quevedo, un escritor montañés, farmacéutico, que por tanto tiene en su haber histórico aquellas tertulias literarias que había en las reboticas y que está aquí con nosotros. Buenas noches, Juan Francisco Quevedo, autor de este libro y miembro de la Peña Bolística Río Tuerto, de la que ya hemos hecho referencia. El libro recoge, yo creo que de una manera muy completa, una parte muy gráfica con las fotos de los equipos a lo largo de estos 50 años, también un apéndice con los resultados y los componentes y jugadores de esta peña bolística, y la primera parte, mucho más literaria, es en la que Juan Francisco Quevedo se ha explayado contando un poco los orígenes y el presente de la peña bolística. Por tanto, estamos ante un evento deportivo, los bolos, y también literario, puesto que Juan Francisco Quevedo, que no es la primera vez que está en Popular TV, ya ha presentado algunos de sus libros aquí. Y eso sí, recordarles que en un par de días este libro se presentará en el Ateneo de Santander, aquí donde estamos grabando el programa, en un acto que tendrá lugar a las 7:30 de la tarde. Buenas noches, Juan Francisco. En primer lugar, ¿por qué este libro? ¿Cómo has trabajado para llegar a recopilar por una parte los datos y por otra recoger en la primera parte el espíritu de esta peña Río Tuerto de la Cavada? Buenas noches. La segunda parte del libro, que se refleja un poco en nombres, en cifras, en datos, la memoria histórica de la peña, eso ha sido un trabajo que hemos realizado en equipo, que desde luego ha sido fundamental la aportación del presidente, de Lucas y de David Abascal, que son los que, y José Ángel Hoyos, que gracias a él también nos ha dado una serie de datos, y esa es la parte que hemos hecho un poco entre todos. La primera parte, digamos, que es una biografía novelada de la historia de la peña, y se divide en dos partes fundamentales. En la primera es un poco esa memoria sentimental, esa memoria que hemos tenido todos los niños que hemos crecido en un pueblo de Cantabria en torno a aquellas boleras que existían al lado de las tiendas bar, esas tiendas que todos recordamos con tanto cariño, donde lo mismo te podías tomar un blanco de solera con aquellas madres que tenían aquellas cubas de entonces, que comprarte un kilo de alubias a granel y luego pasabas a la bolera, que siempre a la sombra de aquellos árboles, de aquellos plátanos o de aquellos chopos, siempre rodeando los corros, pues podías echar una partida. Pues es un poco evocar, y me valgo de la memoria de un niño que crece de esa manera y entonces va recorriendo. Es un poco esa memoria sentimental de cuando éramos pequeños y cuando todavía las risas eran despreocupadas, cuando el mundo era para nosotros algo a descubrir, y cuando nos manchábamos las alpargatas con el barro de las callejas, y la vida era un descubrimiento continuo, pero aquellos niños aprendíamos antes que el alfabeto, aprendíamos el lenguaje de los bolos. Yo recuerdo perfectamente, por ejemplo, que bajaba la cuesta de mi casa y tenía la bolera de la Encina en un lateral, y ya por el sonido que iba oyendo, yo ya iba pensando, pues, coño, pues esto volada, esta un estacazo y ha ido hacia atrás, esta a ver si ha sido queda. La verdad es que, y bueno, es esa memoria sentimental un poco en la primera parte, y luego la segunda parte de la novela, de la biografía novelada, cambio ya un poco la técnica novelística, y entonces paso de esa memoria sentimental que te decía de la primera a la memoria ya histórica.
Entonces ahí ya voy desgranando de una manera distendida y amena la historia de la peña, pues en un diálogo conversacional entre tres amigos que somos el presidente, José Antonio, Lucas y ese niño que ya creció y que está allí con ellos al borde de la bolera, y entonces en ese diálogo pues ya vamos repasando cómo se funda la peña, cómo evoluciona a lo largo de su historia, y hasta llegar a los triunfos, cómo ascienden por primera vez a primera, y luego esta última época que hemos tenido desde el 2014 hacia acá, que la peña pues ha conseguido pues unos triunfos, que eso los explicará mejor luego el presidente. Bueno, y tú, Juan Francisco Quevedo, eres oriundo de México, naciste en México, pero ya de muy niño viniste a Río Tuerto, donde estabas tú relatando esta memoria histórica que conservas en tu infancia, cuando veías jugar a los bolos en la localidad de Río Tuerto, La Cavada, etc. Bien, pero tú eres escritor, farmacéutico y escritor. Realmente, en tu faceta de escritor has presentado ya varios libros. ¿En qué estás trabajando ahora? Sí, bueno, pues ahora estoy trabajando, estoy empezando una nueva novela y he terminado hace un poco una historia sobre la fábrica de cañones de La Cavada. Realmente es un libro histórico que quiere recordar un poco lo que fueron los años o sea, los primeros altos hornos de España, que no podemos olvidar que se fundaron en Río Tuerto. Yo además, por mis orígenes, tengo una implicación sentimental muy grande, porque yo desciendo de aquellos primeros valones que llegaron, flamencos, procedentes de Valonia, que llegaron a La Cavada cuando aún no tenían ni nombre, a principios del siglo XVII, los Piró, los Arche, los Lombó, los Uslé, y entonces pues he querido escribir una historia también más literaria, más sentimental y menos en datos, que de eso y demás, que de eso realmente hay muy buenas obras y no son necesarias. Y luego, aparte de eso, estoy trabajando ya en mi próxima novela, apenas acabo de empezar, y en principio pues va a ser la continuación de Querida Princesa, que tuvo muy buena acogida en toda España, y la verdad que en eso estamos. Bueno, pues este libro, 50 años de la Peña Bolística Río Tuerto, una historia que contar, que está redactado por Juan Francisco Quevedo y que, como les digo, se presentará en un par de días aquí en el Ateneo Santanderino, porque se trata de un pequeño retazo de la historia de Cantabria, porque al final los bolos son uno de los deportes autóctonos que más raigambre tienen en esta región y que, por tanto, están formando parte del acontecer de nuestra comunidad autónoma. Y bueno, y ahora, después de Juan Francisco Quevedo, vamos a hablar con José Antonio Abascal, que es el presidente de la Peña Bolística Río Tuerto. Hasta la tarde, qué bonita mi morena, ella quiere ir al baile, yo la llevo.